Hoy vamos a hablar de la narrativa del sexo y del deseo. Ustedes saben que ustedes piden y aquí se les da, y muchas personas me pidieron empezar a hablar de esos temas de narrativa un poco atípica de los que llegamos a hablar varias veces en Una Tacita y Medio de Caos, un podcast que tuvimos durante casi 2 años, que todavía pueden encontrar en Spotify y en Anchor si les da curiosidad. Recuerden que si quieren hacer parte de nuestros talleres y de nuestras charlas, pueden entrar a la descripción de este video. Si lo están viendo en YouTube, aquí en la descripción del video hay un enlace, y si no, en Instagram, arriba en la descripción del perfil van a encontrar un enlace a un formulario. Déjanos tus datos y te estaremos invitando. Volviendo al tema, narrativa del sexo y el placer. No estoy diciendo que todo placer sea sexo, pero en este caso sí vamos a hablar del placer sexual. Generalmente cuando los humanos tratamos de entender algo que es complejo, generalmente lo simplificamos para poderlo entender más fácil y automatizarlo, hacer lo que sea fácil de hacer. Y esto nos puede llevar a pensar en que el sexo se trata de principalmente 2 acciones, que sería alguien hace y alguien recibe. Ahora, esa ecuación tan simplificada puede llevar a momentos incómodos o de muy poco placer. Les explico. Por ejemplo, yo te pienso hacer algo que creo que tú vas a disfrutar, pero sin saberlo, y tú me dejas hacer lo que te estoy haciendo porque piensas que yo lo estoy disfrutando. En ese caso es posible que ninguno de los involucrados, que a veces pueden ser más de 2, disfrute de este acto. Y yo creo que cuando uno tiene sexo, pues uno generalmente trata de disfrutar, aunque lo tenga solamente por procreación. Generalmente uno trata de sacar algunos gramitos de placer de esta actividad, y esto yo creo que es importante. Ahora, imagínate que fuera de alguien hace y alguien recibe, planteáramos 2 preguntas adicionales. Una que fuera ¿qué te gustaría que yo te hiciera a ti? ¿Y qué te gustaría a ti hacerme a mí? De repente, incorporamos a ese hacer y dejarse hacer una oferta y una aceptación. Y esto, digamos, nos da un diagrama bastante bonito. Déjenme buscarlo, a ver si me deja mostrarlo acá. Perfecto. Ahora, yo lo que necesito es... momento, vamos a bajar esto para que no tape el letrero, y yo aprovecho y me tomaré mi pastilla de chiquitolina. Aquí creo que está. Espera. ¿Por qué sabe tan deliciosa la chiquitolina? Y pongámonos por aquí en un bordecito chiquito donde se vea el nombre y donde me siga viendo yo. Qué fantástico nombre para este fantástico personaje, Juan Álvarez. Ahora, tenemos este diagrama donde nos damos cuenta que hay 4 verbos súper importantes que por lo general no pensamos cuando hablamos de sexo, no lo relacionamos directamente con el sexo. Uno es el servicio, el otro es tomar, el otro es permitir y el otro es recibir. Creo que la parte de servir, permitir y recibir queda bastante clara. Y cuando hablamos de tomar, pues aquí es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de tomar en el sexo o en el placer, tenemos que ser muy cuidadosos y entender que cuando hablamos de tomar, hablamos de tomar con consentimiento. A veces digamos que ese consentimiento es posible que no se dé con palabras, ojalá se diera con palabras, pero en algún momento se puede dar con un movimiento, con simplemente una posición, un apretoncito en el lugar correcto, y yo creo que todos entendemos a qué me refiero, ¿cierto? Digamos que aquí es tomar es como cuando quieres un aumento de salario. Si tú no te atreves a hablar con tu jefe de que quieres un aumento de salario, es posible que no recibas el aumento de salario. Aquí también se trata de mostrar que tú disfrutas de otras cosas que de pronto esta persona no ha probado o desconoce, y tú quieres eso a ti te gusta.
Y digamos que ahí puedes tocar, disfrutar y estar con esa persona que deseas y mostrar una curiosidad que puede ser también muy excitante para la otra persona, ¿cierto? Eh, Tomar generalmente viene del deseo y de la curiosidad por otra persona. Y digamos que también puede expresar un poco de autenticidad y esto es importante. Así que si vamos al otro verbo, al verbo, digamos, en diagonal opuesto, que sería permitir o podríamos llamarlo que de pronto rendirse, digamos, es en el momento en que tú le permites a una persona, eh, pero esa persona no permite ilimitadamente, digamos que también su responsabilidad es de entender eh, cuáles son sus límites, ¿cierto? O sea, decir hasta aquí, o puede que al principio digas que sí te gusta y después cambies de opinión, de permitir que acceso a que una persona tome algo o haga una acción no significa que le estás dando un permiso ilimitado y eso es bastante importante tenerlo en cuenta porque en el caso en que digamos no seas del todo consciente de eso, es posible que estés rebasando uno de esos límites personales que uno nunca debería a los que nunca debería renunciar. Y aquí es importante tener en cuenta que esto tiene una sombra, ¿cierto? Una persona que siempre sirve, es posible que sea una persona que generalmente piense que es un mártir o un esclavo, porque pues no es bueno tomando, ¿cierto? Una persona... esperen que esto aquí está raro. Corrijámoslo así en vivo. Una persona que solamente toma puede en algún momento convertirse en un agresor o un atacante, en el momento en que no le importa el otro, simplemente toma. Una persona que todo el tiempo permite, también es posible que se sienta una víctima porque va a sentir que siempre lo usan. Y una persona que siempre recibe es posible que sea percibida como perezosa, porque sencillamente pues lo único que quiere es recibir sin dar mucho, ¿cierto? Yo creo que eso es realmente importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en la narrativa del sexo y el placer. Es qué historia me estoy yo contando acerca de lo que va a pasar, de lo que está pasando, de esta combinación de cuerpos, de esta búsqueda del placer, digamos, de dos personas que van a estar involucradas en esta actividad. Y si no eres consciente de primero de esos 4 verbos que son súper importantes en esta actividad de tener claros, servir, tomar, permitir y recibir, pues es posible que no lo disfrutes o no le saques todo el jugo. Es posible que lo estés disfrutando, pero no le estés sacando todo ese jugo. Y piensa que cada uno de ellos tienen diferentes interconexiones que van a permitir que esta historia, que este encuentro suba a otro nivel, llegue a otro nivel y de verdad nos permita que ese encuentro termine en una gran y legendaria, mítica historia inolvidable. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden que si quieren hacer parte de estos talleres, de todo esto de lo que hablamos, hay talleres, hay charlas, digamos, hay unos workshops muy bacanos, prácticos. Recuerden, en la descripción de este video en YouTube van a encontrar un enlace, denle clic, dejen sus datos, o en la descripción del perfil de Instagram también van a encontrar el mismo formulario, dejen sus datos y les estarán llegando las invitaciones, las programaciones y material extra de estas conferencias. Bueno, quedamos atentos, chicos.